Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Hay una pregunta que aparece una y otra vez cuando hablamos de salud. Una pregunta que parece simple, pero que en realidad es profunda. ¿Cuál es la mejor manera de cuidar mi cuerpo en esta etapa de la vida? Con los años, aprendemos algo esencial. Las soluciones universales casi nunca funcionan. Lo que ayudó a un vecino, a un amigo o a alguien en Internet puede no ser lo que tu cuerpo necesita hoy. Imagina por un momento que tu cuerpo es como un reloj antiguo. No uno digital y perfecto, sino uno mecánico, lleno de engranajes. Cada engranaje tiene su propio ritmo. Algunos vienen de fábrica, heredados de tu familia. Otros se han ido ajustando con el tiempo, con el trabajo, el estrés, las decisiones, las noches mal dormidas y también con los momentos de calma. Eso es lo que llamamos individualidad. No es una palabra de moda. Es la realidad biológica de que cada organismo responde de forma distinta. Dos personas pueden comer lo mismo, dormir lo mismo, y aún así obtener resultados opuestos. Por eso, antes de hablar de ayuno, de horarios o de estrategias, hay una pregunta más importante que debemos hacernos. ¿Por qué quiero ayunar? No es lo mismo buscar bajar unos kilos que intentar mejorar el azúcar en sangre. No es igual querer sentirse con más energía que intentar revertir años de desequilibrios metabólicos. Tampoco es lo mismo alguien que ya se siente bien y solo quiere mantenerse, que alguien que lleva tiempo luchando contra el cansancio, el peso o los análisis alterados. El ayuno no es una moda, tampoco es una prueba de fuerza. Es una herramienta, y como toda herramienta, su utilidad depende de cómo, cuándo y para qué se use. Aquí conviene aclarar algo que muchas veces se pasa por alto. Ayunar no es dejar de comer durante días. Ayunar es simplemente el tiempo que pasa entre una comida y la siguiente. Todos ayunamos, incluso sin darnos cuenta. Cuando duermes estás ayunando. Cuando pasan horas entre el almuerzo y la cena, estás ayunando. La diferencia no está en si ayunas o no. La diferencia está en cuánto tiempo le das a tu cuerpo sin alimento para que pueda hacer su trabajo interno. Piensa en tu organismo como en una casa. Mientras hay visitas constantes, música y movimiento, no puedes limpiar a fondo. Pero cuando la casa queda en silencio, aparecen la escoba, el orden y las reparaciones. El ayuno funciona de una manera similar. Le da al cuerpo el espacio para reparar, reorganizar y ajustar. Ahora bien, más no siempre es mejor. Un error común es pensar que cuanto más largo y más extremo sea el ayuno, mejores serán los resultados. En realidad, el cuerpo responde mejor cuando el proceso es progresivo, respetuoso y sostenible. La pregunta correcta no es cuánto ayunan otros. La pregunta correcta es cuánto necesita tu cuerpo para empezar a mejorar. Y esa respuesta no llega de golpe. Se construye con observación, paciencia y comprensión. En la siguiente parte vamos a hablar de los objetivos más comunes: pérdida de peso, resistencia a la insulina, mantenimiento de la salud y longevidad. Veremos por qué cada objetivo necesita un enfoque distinto y cómo empezar a identificar cuál es el tuyo. Antes de decidir cuánto ayunar, es fundamental entender qué está ocurriendo dentro del cuerpo. Muchas personas comienzan a hacer cambios sin saber exactamente qué problema están intentando resolver.
Eso suele generar frustración, porque se esfuerzan mucho y los resultados no llegan. El cuerpo no se comporta igual cuando busca perder peso que cuando intenta sanar un desajuste metabólico. Tampoco responde igual cuando está sano y solo necesita mantenimiento. Cada escenario requiere un enfoque distinto. Pensemos primero en el exceso de peso. A menudo se cree que el peso es solo una cuestión de comer más de lo que se gasta, pero con los años descubrimos que la realidad es más compleja. El cuerpo tiene una especie de memoria, un punto de referencia interno que intenta proteger. Si durante años se hicieron dietas restrictivas, subidas y bajadas constantes, el organismo aprende a defenderse, baja el gasto energético, ahorra más y se vuelve desconfiado. Es como si el cuerpo dijera, ya pasé por escasez antes, no me vuelvas a llevar ahí. En otros casos, el problema no es cuánto se come, sino cómo se procesa lo que se come. Aquí entra en juego la resistencia a la insulina. La insulina es una hormona clave. Su función es permitir que la glucosa entre en las células para ser usada como energía. Cuando las células dejan de responder bien, la insulina sube, el azúcar se mantiene alta y el cuerpo empieza a almacenar más grasa. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana, se construye lentamente, muchas veces sin síntomas claros. Por eso tantas personas dicen sentirse normales mientras sus análisis cuentan otra historia. También hay factores que suelen pasar desapercibidos. La inflamación crónica, por ejemplo, es como un fuego bajo la superficie. No siempre duele, pero interfiere con todo. Puede venir del intestino, de intolerancias alimentarias, del estrés constante o de desequilibrios hormonales. La tiroides es otro engrane clave. Funciona como un termostato metabólico. Cuando trabaja más lento, todo el sistema se vuelve más lento. El cuerpo quema menos energía, incluso haciendo lo mismo de siempre. Por eso, antes de decidir una estrategia de ayuno, conviene observar, medir, no para obsesionarse, sino para entender. La información correcta evita esfuerzos inútiles. Uno de los marcadores más simples para empezar es la glucosa en sangre. No porque lo diga todo, sino porque es accesible y orienta. Permite ver cómo responde el cuerpo a lo que comes y a cuánto tiempo pasa sin comer. Otro indicador importante es el promedio de glucosa a lo largo de los meses. Muestra tendencias, no solo momentos aislados. Es como mirar una película completa en lugar de una sola foto. Pero hay un dato que muchas veces se ignora y que resulta clave: la insulina. Puede ocurrir que la glucosa se vea aceptable, pero la insulina esté trabajando de más. Eso indica que el cuerpo está haciendo un gran esfuerzo para mantener el equilibrio. Cuando la insulina se mantiene elevada durante años, el cuerpo se cansa. Es ahí donde aparecen los bloqueos, el peso que no baja y la sensación de estancamiento. Comprender esto cambia la forma de ver el ayuno. Ya no se trata solo de comer menos, se trata de darle descanso al sistema que lleva años trabajando sin pausa. En la próxima parte hablaremos de cómo empezar a ajustar la alimentación y el tiempo de comida de manera progresiva, sin extremos, sin castigos, con lógica y respeto por el proceso. Cuando el cuerpo lleva tiempo bajo presión metabólica, no necesita más fuerza, necesita dirección. Intentar solucionar todo de golpe suele ser el error más común. El organismo responde mejor cuando los cambios son claros, pero graduales. El primer paso no es ayunar más. El primer paso es dejar de interferir. Hay alimentos que actúan como ruido constante para el metabolismo. No aportan nutrición real y obligan al cuerpo a trabajar de más. El azúcar, las harinas refinadas y los productos ultraprocesados entran en esta categoría. Imagina que intentas escuchar una conversación importante en una habitación llena de televisores encendidos. No importa cuánto te concentres, el ruido lo invade todo. Eso es lo que ocurre en el cuerpo cuando estos alimentos están presentes de forma habitual. Reducirlos no es un castigo,
es bajar el volumen para que el organismo vuelva a escucharse. Para algunas personas, solo con este cambio, el cuerpo empieza a equilibrarse, la energía mejora, el hambre se ordena, el peso comienza a moverse. Pero cuando el problema lleva años, suele ser necesario un ajuste adicional. Aquí es donde entra la cantidad de carbohidratos. No todos los cuerpos los manejan igual. Con el tiempo, algunos desarrollan una intolerancia silenciosa. No se manifiesta como una alergia, sino como cansancio, inflamación y dificultad para usar la glucosa. Reducir los carbohidratos no significa eliminarlos de inmediato. Significa observar cómo responde el cuerpo cuando se baja la carga. Al hacerlo, la insulina desciende y el sistema empieza a relajarse. En ciertos casos, el cuerpo cambia de combustible. Empieza a usar grasa como fuente principal de energía. Este proceso no es peligroso cuando se hace con sentido común. De hecho, es un mecanismo natural que el organismo ha utilizado durante miles de años. Pero incluso con una alimentación bien ajustada, puede haber estancamientos. Ahí es cuando el tiempo se vuelve una herramienta poderosa. Comprimir la ventana de comida es una forma suave de introducir el ayuno. No se trata de comer menos a la fuerza. Se trata de comer en un periodo más acotado. El cuerpo agradece tener horas sin estímulos constantes. Para alguien que come desde temprano hasta tarde, reducir ese margen puede sentirse extraño al principio, pero con el tiempo el hambre se reorganiza, el cuerpo se adapta, la mente se calma. 2 comidas bien estructuradas en un espacio de 6 u 8 horas suelen ser suficientes para muchas personas. No porque sea una regla, sino porque permite un equilibrio entre nutrición y descanso metabólico. Es importante entender algo aquí. El cuerpo aprende. Cuando se repite un patrón de forma consistente, las vías internas se ajustan. Lo que parecía difícil se vuelve natural. Lo que antes generaba ansiedad deja de hacerlo. Ahora bien, ningún cambio debe evaluarse de inmediato. El cuerpo necesita tiempo para responder. Volver a medir después de varias semanas es parte del proceso, no para juzgarse, sino para aprender. A veces los números mejoran, pero el peso no se mueve. Otras veces ocurre lo contrario. Esto no significa fracaso, significa que hay más piezas en el rompecabezas. En la siguiente parte hablaremos de qué hacer cuando parece que todo está bien en el papel, pero el cuerpo sigue resistiéndose. Veremos cómo el ayuno más profundo, la paciencia y ciertas estrategias adicionales pueden marcar la diferencia. Llega un punto en el camino en el que muchas personas se confunden. Han mejorado su alimentación, han reducido horarios, sus análisis parecen más ordenados, y aún así, algo no termina de encajar. El peso se mantiene, la energía sube y baja, la sensación de estancamiento aparece. Aquí es importante decir algo con claridad. El cuerpo no es un enemigo. Si se resiste, no es por capricho, es porque todavía hay señales internas que indican que no es seguro soltar reservas. Cuando esto ocurre, aumentar un poco más el tiempo de ayuno puede ser útil, no como castigo, sino como mensaje. Un mensaje claro y tranquilo de que el cuerpo puede descansar más tiempo sin entrar en alarma. Pasar de ayunos moderados a una comida al día, por ejemplo, suele generar un cambio significativo en la insulina. Menos estímulos, menos picos, más espacio para que el organismo utilice sus propias reservas. Para algunas personas, incluso eso no es suficiente al principio, no porque estén haciendo algo malo, sino porque el sistema lleva muchos años desajustado. En esos casos, ayunos más largos y espaciados pueden desbloquear procesos que antes estaban dormidos. Aquí aparece un concepto que suele malinterpretarse. El ayuno no es una competencia de resistencia. No se trata de aguantar más que otros. Se trata de crear el entorno interno adecuado para que el cuerpo haga lo que sabe hacer. Pero también hay un límite. El cuerpo necesita nutrientes, necesita minerales, necesita señales de abundancia de vez en cuando. Por eso existen estrategias intermedias que permiten obtener beneficios sin llevar al organismo al extremo. Una de ellas es lo que podríamos llamar una pausa nutritiva. Días de ingesta muy baja, centrada en vegetales, con pocas calorías y proteínas reducidas. No es dejar de comer, es comer de forma tan ligera que el cuerpo sigue en modo reparación.
Piensa en ello como una fogata. Si sigues agregando leña constantemente, nunca se apaga el fuego. Pero si reduces al mínimo, las brasas siguen activas y el calor se mantiene sin exceso. Este enfoque permite sostener procesos internos importantes como la limpieza celular y la activación de mecanismos de supervivencia, sin desconectar por completo la nutrición. No hay una única forma correcta de hacerlo. Algunas personas lo integran algunos días a la semana, otras lo usan como transición. Lo importante es entender el principio y adaptarlo a la propia realidad. Y aquí entra una palabra clave que suele incomodar: paciencia. El cuerpo profundo no responde a la prisa, responde a la coherencia, a la repetición, a la calma. A veces, antes de avanzar, el organismo necesita resolver inflamación, mejorar el intestino o equilibrar hormonas. Estos procesos no siempre se ven de inmediato, pero preparan el terreno para cambios más visibles. Incluso quienes hoy se sienten bien deberían prestar atención. La salud no se pierde de un día para otro. Se desgasta lentamente cuando no se observa. Revisar, ajustar y mantener es una forma de respeto hacia el propio cuerpo. El ayuno, bien entendido, no es privación. Es una conversación con tu biología, una forma de escuchar y responder. Llegar a este punto ya es un logro, porque entender cómo funciona el cuerpo cambia la forma en que tomamos decisiones. Ya no actuamos por moda ni por miedo, actuamos con criterio. La salud no es un destino, es una relación que se construye con el tiempo, y cuanto más la entendemos, mejores elecciones hacemos. Si este contenido te ayudó a ver tu cuerpo con otros ojos, acompáñanos en este camino. Aquí compartimos conocimiento para vivir con más claridad, más energía y más conciencia. Suscribirte no es solo seguir un canal, es elegir aprender a cuidar el vehículo que te acompaña todos los días, tu cuerpo. Gracias por estar aquí, y recuerda, el conocimiento bien aplicado también es una forma de medicina.